Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nahuel Barrientos y este es un trabajo práctico para la materia Historia Política y Legislación Educativa. Bueno, el político que yo elegí es Jair Mesías Bolsonaro. Nació en San Pablo el 21 de marzo de 1955. Es un político y militar retirado brasileño y el actual presidente de Brasil, desde el 1 de enero de 2019. Anteriormente cumplía su séptimo mandato en la Cámara de Diputados de Brasil, obviamente, elegido por el Partido Progresista. En las elecciones generales de 2014 fue el diputado federal más votado en el estado de Río de Janeiro, con apoyo del 6% del electorado fluminense, que es aproximadamente los 500.000 votos. Bueno, él se hizo famoso por sus posiciones nacionalistas y conservadoras, por la defensa de la dictadura militar de 1964, además por sus críticas a la izquierda y por haber considerado la tortura como una práctica anticomunista legítima. Además por sus críticas a los homosexuales y por varias otras declaraciones controvertidas durante la campaña electoral de Brasil, las cuales le valieron cerca de 30 pedidos de casación y 3 condenas judiciales. Sus posiciones políticas generalmente son clasificadas como alineadas a los discursos de extrema derecha, aunque él se autodefine como de centro derecha. Triunfó en las elecciones presidenciales de 2018 con el Partido Social Liberal. Bueno, con respecto a las palabras, esa fue la introducción. Bueno, con respecto a las preguntas, ¿con qué ideología se identificaría este político? Y bueno, como mencioné anteriormente, él se considera un centro derecha, aunque en sus discursos tienden más al lado de extrema derecha. La relación que establece entre la educación y el mundo del trabajo prioriza mayoritariamente el trabajo. Y con la educación básica menciona que hace una distinción. Menciona que el trabajo de hoy es transformar el presente. Así en el futuro va a haber un cambio para los hijos brasileños de ese momento, ¿no? Se busca reflejar en el mundo que son un ejemplo para las otras naciones y que a través de la educación él menciona que se encuentra el camino a la prosperidad. Tiene un pensamiento sobre que el país lo van a sacar la gente que trabaja. Además, una medida que Bolsonaro es el apoyar y el sustentar que el objetivo era enfocarse en áreas que generan un retorno inmediato contribuyente, por ejemplo como la veterinaria, la ingeniería o la medicina. Además, desde su postura y investigando en internet, el presidente de Brasil, luego de los anuncios de recortes en escuelas universitarias y federales, Bolsonaro defendió la educación como medio para mejorar la vida de las personas, al tiempo que reiteró su apoyo a los colegios militares. Además, el mandatario afirmó que la meta actual del gobierno es implantar una de estas instituciones en cada provincia del país. El presidente Bolsonaro apoyó el proyecto Escolas en Partido, que alienta a los estudiantes a filmar a maestros acusados de adoctrinamiento. Con respecto a la educación de gestión pública y privada, el presidente brasileño Bolsonaro inauguró una escuela cívico-militar en Río de Janeiro y reiteró su objetivo de que los centros de enseñanza dejen de formar militantes políticos y eduquen para el trabajo. Además, el proyecto de escuelas cívico-militares que el gobierno impulsa en las 24 capitales regionales del país es un antiguo anhelo del gobernante, que fue capitán de la Reserva del Ejército, quien insistió en que la educación se debe respetar la jerarquía, tal como se hace en el cuartel. Según Bolsonaro,
los jóvenes deben ser formados para luego ser unos buenos profesionales, porque en ese modo serán unos buenos patrones, unos buenos empleados, unos buenos liberales y no apenas, como todavía ocurre en parte de Brasil, unos militantes políticos. Estas fueron palabras descritas en una textuales, perdón, que lo dijo en un diario. La educación ha sido una de las áreas de más conflicto ha tenido el gobierno desde que Bolsonaro llegó al poder en enero de 2019. Fue esta la educación, como mencioné, el sector más afectado por el plan de ajuste. El Ministerio de Educación había dado a conocer el recorte de fondos del 30% de las universidades e institutos federales, como parte de una serie de medidas de restricción fiscal que ha venido anunciando a cuentagotas desde finales de abril. Y además, con respecto a la calidad educativa, cada vez es más pobre. El gobierno les trae fondos y crean escuelas militares. Hay muchos conflictos con las universidades federales por este motivo. Él hace hincapié en la educación básica, que los niños no deben ser manipulados y que se puedan convertir en profesionales. Así, estos le van a ser beneficiosos para la sociedad en un futuro. Hola, mi nombre es Nicolás Caballero. Voy a hablar del político Sergio Massa. Además, es abogado, es el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre del 2019. Anteriormente se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. También fue miembro del Partido Justicialista desde mediados de los años 90 hasta 2013, llegando a ser designado por la en ese momento presidenta Cristina Fernández de Kirchner como su jefe de gabinete de ministros. El 24 de julio del 2018 asumió como jefe de gabinete. También quiero remarcar que la intendencia de Tigre en su primer mandato, a los 6 meses de ser intendente, es llamado por la presidenta Cristina Fernández Kirchner en el 2007 para ser el jefe de gabinete, y él acepta. Y en 2009 renuncia para continuar su mandato en el Tigre. Bueno, ya en este mandato Sergio Massa presenta el proyecto que se envía al Congreso sobre la reestatización de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Y bueno, luego de renunciar como jefe del gabinete de ministros, retoma su actividad como intendente de Tigre, el cual ya él había ejercido entre 2007 y 2011, y ahora entre 2011 y 2013 vuelve a ejercer como intendente del Tigre. Bueno, Sergio Massa, yo lo ubico en un espectro político de centro derecha, ¿no? Él es peronista y, como decía Perón, que el peronismo no se encuentra en un solo espectro político, sino que el peronismo abarca todo y no se identifica con ninguno, digamos, con ningún espectro, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. El peronismo se mueve por ambos lados. Bueno, entrando en la educación, Sergio Massa en el municipio de Tigre impulsó programas de educación profesional para la inserción en el mundo laboral. El municipio de Tigre entró entre los 400 municipios que gestionaron el seguro de capacitación y empleo. Él también cree en un sistema mixto de educación, poniendo énfasis en la educación pública, igualando al nivel privado en el Tigre, que mantiene un nivel elevado de educación, ¿no? Busca una educación que apunte a la economía, a mejorar la economía a través de las capacitaciones y la educación.
Hola, soy Matías Steriatelli y este es un trabajo para la materia Historia Política, Legislación Educativa. El político que elegí fue Nicolás del Caño, que nació el 6 de febrero de 1980 en Córdoba. Es un político argentino, es un ex dirigente estudiantil y actualmente dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas. Ha sido electo 2 veces como diputado nacional y candidato a presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en 2015 y 2019. Bueno, él dice que su primera figura a seguir fue el Che Guevara, y después agrega que fueron apareciendo Marx, Hegel y Trotsky. Del Caño fue elegido en 2013 como diputado nacional con el 14% de los votos en las elecciones generales, ubicándose en tercer lugar y desplazando al tradicional Partido Demócrata de Mendoza. En su campaña electoral cuestionó los altos sueldos de los funcionarios políticos y propuso que el salario de los diputados se igualara al de los docentes, cuestión que abordó luego de su mandato presentando la propuesta como proyecto de ley y llevándola a cabo, donando la mayor parte de su dieta de legislador y destinándola mayormente a fondos de huelga. En cuanto a las preguntas, ¿con qué ideología lo identificaría? Yo lo ubicaría en la izquierda tradicional. Después, en cuanto a la relación que establece entre la educación y el mundo del trabajo, él sale en defensa de la educación pública, contra los recortes y contra el ataque a las maestras, y cuestiona mucho el salario comparándolo con el de los diputados. Propone que todo funcionario político cobre como una maestra. En educación, el Frente de Izquierda propone alcanzar el 30% del presupuesto consolidado nacional. En primer lugar, cabe aclarar que del presupuesto nacional en el 2015 solo se destinó para la educación el 4,8%, y además se propone lograr fondos extra a partir del no pago de la deuda externa. Desde su postura, ¿considera la educación un derecho o un servicio y qué papel le asigna al Estado? En el debate presidencial del año 2019, Del Caño fomenta que el Estado Nacional se tiene que hacer cargo del salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de la infraestructura y de los recursos, tanto tecnológicos como etc. En cuanto a la cuarta pregunta, ¿autoriza la educación de gestión pública y privada? En caso de aceptar ambas, ¿cuál prioriza en cada nivel educativo y por qué? Nicolás del Caño acepta ambas, tanto pública como privada, pero defiende y prioriza la escuela pública, ¿sí?, haciendo foco en lo deteriorada que está, ¿sí?, en relación a la escuela privada. Y en la 5, idem respecto de la calidad educativa. Voy a citar una frase de Nicolás del Caño que dice en uno de sus discursos, ¿sí? La educación de calidad se logra con jornada extendida, no atacando docentes. Se alcanza con más educación. Por eso proponemos garantizar la jornada extendida con más maestros en todo el país. Apuntamos a obtener una escuela pública, laica y de calidad. Y creemos que el 30% del presupuesto nacional debería destinarse a la educación.